Muy bien, seguimos en Canal E y vamos a saludar ahora a Fischel Slagen. Fischel es rabino y doctor en filosofía, profesor e investigador en bioética. Fischel, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola Mariana, ¿cómo estás? Tanto Muchas gracias por tiempo. comunicarse. Gracias por estar en el canal. Un placer volver a saludarte, como te digo. Bueno, Igualmente. Fischel, vamos a hablar de la ética y la política. ¿Cuál es la relación entre la ética y la política? A ver, la política se tiene que nutrir de la ética porque justamente la responsabilidad es una de las mayores que le cabe en un Estado, que es la representación pública y el manejo de fondos públicos. Por eso, en Argentina, cuando todo el tiempo se focaliza el problema en lo económico, aunque obviamente represente ciertamente una urgencia, la verdad que no es más que atacar un síntoma de la corrupción política, porque es la propia corrupción política o la falta de ética en la política lo que se llama el mal radical, porque la inflación, la pobreza, la inseguridad, los críticos problemas de calidad e infraestructura en la educación y salud pública son unas tantas consecuencias. ¿Por qué? Por fraude en la administración, por el desvío de recursos, por la ineficiencia en la gestión y el gasto público, y todo eso en perjuicio de la sociedad, tanto en prestaciones como en erario. Entonces, hoy el problema de que prácticamente ninguno de los candidatos habló de ética en la función pública es realmente llamativo, porque todo se agota en medidas económicas y no en proyectos integrales de país para depurar la política, y por ende no se van a resolver los problemas que otros países lo han resuelto, y te digo, con 5 o 6 medidas que acá no se han tomado, que es la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública y en el financiamiento político. Qué sencillo, ¿no? La rendición de cuentas, como en cualquier empresa. Como en cualquier empresa, En la administración de cualquier empresa. El fortalecimiento de las instituciones encargadas de combatir la corrupción, educación cívica y ética de forma continua, cosa que ya no existe más en los colegios. En algunos sí, pero hay que ver cómo está dado y a dónde apuntan, ¿no? En los que existen, la currícula es básicamente tan básica que no enseña la participación ciudadana y lo que el ciudadano debe exigir al funcionario público. Y las últimas 2 o 3 pautas que toman países que han progresado es sanciones y puniciones efectivas y ejemplares, tanto cívicas, sociales como penales, a quienes estén involucrados en actos de corrupción, ahora, sin prescribilidad. Fischel, ¿por qué pensás que en Argentina tenemos una historia con tanta falta de ética o con tanta corrupción? ¿Es el reflejo de la sociedad que tenemos porque son los gobernantes que elegimos? ¿Cómo es? ¿Cuál es el huevo o la gallina? ¿Entendés? Mirá, muy buena pregunta. A ver, claramente los funcionarios son el reflejo de la sociedad a quienes ellos representan, porque surgen de ahí, ¿no? Mirá, en calidad de rabino, lo que yo puedo decirte es que ya en el Talmud hace más de 2000 años existe la pregunta, exactamente esa: si los gobernantes son los que el pueblo representa y merecen, o al revés, si los pueblos son aquellos colectivos que merecen tener los representantes que tienen. La respuesta es muy sencilla, es ni lo uno ni lo otro. Lo único que hay que saber es que es más fácil cambiar al representante que al pueblo, ¿no es cierto? Claro. Porque el cambio viene desde el representante, dado que cuando viene desde el pueblo generan revoluciones que siempre son sangrientas. Igual me parece que es muy interesante, porque vos lo mencionaste antes, el tema de la educación, ¿no? ¿Cómo está o no, cómo forma parte o no dentro de la currícula el tema de la ética ya en los colegios, por ejemplo, en la educación desde chicos, ¿no? Para que los individuos se vayan formando en este camino y vayan teniendo un contacto y la consideración de la importancia que tiene la ética en la vida
en este caso que estamos hablando en la política, pero qué importante Exacto. tener la conciencia en el tema educativo, o sea, que los Exacto. políticos centren en este punto su trabajo también. Y eso, ¿sabes qué va a ayudar? Va a ayudar a que la Argentina salga del contexto de irracionalidad que tiene constantemente tanto en las acciones como en las decisiones y empezar a penalizar la mala praxis política, que en Argentina no se penaliza. Dos casos muy ejemplares. Tal cual. Muy ejemplares. Expropiación de YPF, mal hecho, y ahora nos sale al Estado argentino 16.000 billones de dólares. Mala praxis política. Total. Y no hay una penalización. Lo Ese es el propio problema. con la estatización de Aerolíneas Argentinas en el 2008, ¿no es cierto? Entonces, al no haber un sistema que hoy los países avanzados llaman de accountability o de gestión integral de rendición de cuentas, con penalizaciones, insisto, judiciales, civiles, inhibición para ejercer cargos públicos. Entonces resulta gratis la mala praxis política y al resultar gratis se fomenta. Y eso es uno de los graves problemas que tenemos. Claro, porque no hay castigo. Cuando alguien infringe la ley, tiene que haber un castigo. O sea, cuando alguien comete un acto que no está correcto, por llamarlo suavemente, tiene que haber un castigo, una pena. Ahora, bueno, en Argentina no lo hay, es gratis. Bueno, el problema es ese. Y el problema es ese, que no hay justicia en general. Entonces así estamos. ¿Sí? La justicia y la sociedad, porque yo hablo también siempre de la penalización judicial, ¿no es cierto? Pero también la penalización social. Sin duda. En Argentina, la ejemplaridad personal, la autoridad moral, ya no son lo que era, digamos, en tiempos pasados, un activo invaluable de la política. Es decir, la autoridad moral ya dejó de ser válida en cuanto a presunción de que de ella depende en gran medida la credibilidad personal del dirigente. A ver, el caso del Yategate no melló en la población votante. Eso es llamativo. Y eso tiene que ver con la degradación cultural y ética de la propia sociedad. Totalmente, totalmente. Llevada obviamente de la mano de la degradación que es la máxima responsable de la clase dirigente. Por supuesto que sí. ¿Vos pensás que no pensás que este es un tema de la humanidad? La degradación de la ética como valor en sí mismo para la vida. Mira, es una muy buena pregunta. Es verdad que en general, en términos universales, en términos mundiales, existe esto, sí. Pero en Argentina se da un ciclo vicioso que se manifiesta por sobre todo en los comicios. Es decir, las elecciones, en lugar de ser un círculo virtuoso para mejorar la sociedad, para compensar y resolver desafíos y faltas aún no satisfechas o demandas no satisfechas, terminan siendo un círculo vicioso. ¿Y por qué el círculo vicioso? Mira, esto es muy sencillo. Después de 40 años, este año se cumple 40 años de una ininterrumpida y absolutamente consolidada, gracias a Dios, democracia. Ahora, durante 40 años, países que incluso de haber pasado guerras, como Japón, Alemania, Francia, Inglaterra, es un tiempo muchísimo mayor al que le desbandó a esos países devenir tanto económica, social como culturalmente prósperos. Acá, durante 40 años, el 75% del tiempo lo ocupó lo gobernó el peronismo, el 25% el radicalismo, y el 25% sí, entre el radicalismo y el macrismo. El radicalismo el 15% y el macrismo el 10%. Ahora, ¿cuál es el actual resultado de estos 40 años donde, insisto, las 3/4 partes fue gobernada por el peronismo? 43% de pobreza, 10% de indigencia, 140% de inflación anual acumulada, el 16% solamente de los alumnos son los que egresan en tiempo y forma de la primaria, el 53%
solamente es el porcentaje que finaliza en la secundaria en tiempo y forma, y hay un 60% del alumnado universitario, y esto yo lo padezco, que no tiene comprensión lectora. 38% sin cloacas de la población, un 15% sin agua potable, más de la mitad de la población argentina recibe algún tipo de asignación social, o por transferencia, o por planes. Bueno, hablábamos de mala praxis. En este contexto, digamos, no solamente es muy difícil revertir esta cultura ética de la elección por plataformas y por programas políticos integrales que nos pueden llegar a sacar de este pozo, sino que también responde a por qué la clase política quiere seguir este sistema, porque es el sistema que lo alimenta. Es decir, frente a un pueblo que está más preocupado por conseguir el alimento diario, claro. O sea, en la pirámide de Maslow sería la animalización necesidades del ser básicas, humano, las necesidades básicas de la pirámide. las necesidades básicas incumplidas, es más fácil llevarlo de las narices. Y por eso hoy, claramente, tenemos, por supuesto, libre albedrío, sí, pero lo que yo llamo el libre albedrío esclavo del ciudadano, en donde si bien no carecemos de capacidad de elección, esta capacidad de elección está severamente afectada porque está al servicio de la vanidad, de la absoluta vanidad. Totalmente, Fischel. Bueno, un tema interesantísimo que da para más largo, para profundizarlo y bueno, ojalá podamos hacerlo pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Fischel. No, gracias a vos, muchísimas gracias. Un placer volver a estar en contacto. Fischel Slagen, él es rabino y doctor en filosofía, profesor e investigador en bioética, charlando con nosotros aquí en Canal E. Hacemos una breve pausa, ya seguimos.